Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Donde sea que te encuentres, ponte cómodo, amigo o amiga nocturna, porque lo que estás a punto de escuchar, sin duda alguna, te va a dejar muy desconcertado. Un relato de miedo 100% real, contado por Don Cande. Antes de continuar, te invito a darle me gusta y compartir a este video. E igual, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Como lo mencionaba anteriormente, esto me lo ha contado Don Cande. Esto sucedió en el tiempo de la guerra en El Salvador. Y para ser más específicos, esto sucedió en la presa hidroeléctrica 5 de noviembre, al norte del país, justamente entre los límites del departamento de Cabañas y El Salvador. Cuenta Don Cande que en aquel entonces él se encontraba de servicio en el ejército y a él lo designaron ir a cuidar aquella presa hidroeléctrica debido a que era muy común que la guerrilla que acechaba el país pudiera intentar detonarla con bombas. Cuando llegó a este sitio, lo primero que le llamó la atención fue que la presa hidroeléctrica se encontraba cercada por dos vallas metálicas a cada lado, distanciadas una de la otra entre 3 y 4 metros. Parecía como una calle en medio de estas. Pero lo curioso era que aquella tela metálica se encontraba con unos grandes rótulos de calaveras, los cuales indicaban peligro. Y esto quería decir que aquel sitio se encontraba minado, es decir, era muy peligroso, y quien entrara a estas vallas adentro iba a ser prácticamente detonado por una de estas bombas. Y así a ambos lados del río. Pero lo que en realidad lo dejó incluso más desconcertado y con la sangre fría fue la primera noche que llegó. Sus compañeros le advirtieron de algo muy siniestro que sucedía en aquel lugar y a lo cual cualquier soldado que fuera a cuidar aquel sitio debía estar sabedor. Cuenta que entre los soldados se decía que por las noches, allá, a aquellas vallas o telas metálicas, llegaba algo. Parecía un bulto blanco como la nieve, como una persona, la cual ellos la observaban a unos 100 metros de distancia. Aquel bulto blanco siempre subía a aquella tela metálica e incluso brincaba de una a la otra. Parecía que los estaba provocando, pero donde Don Cande se quedó con un escalofrío enorme fue porque, según contaban sus colegas, sus compañeros, aquel bulto blanco que llegaba era la mismísima muerte. Era la muerte que llegaba a provocarlos por las noches, y eso sucedía sin falta. Él un poco con mucho miedo, pero a la vez un poco incrédulo, dijo: tendré que verla, tendré que asegurarme. Y precisamente la noche que le tocaba estar de guardia, eran más o menos las 9 o 9:30 p.m., cuando él, con su fusil en mano, lo primero que estaba esperando era ver este bulto, teniendo en cuenta una advertencia más, que viera lo que viera, jamás, pero jamás se atreviera a dispararle, porque quien lo hacía prácticamente era hombre muerto, y era precisamente lo que aquel bulto quería. Don Cande, un poco nervioso, junto con otro compañero, al estar de guardia, como lo dije, ya más o menos a las 9 o 9:30 p.m., escucharon un ruido que venía precisamente de la valla metálica que se encontraba allá, al lado donde él estaba cuidando, en esa dirección del río. De pronto, comenzó a ver cómo un bulto blanco, como una persona, se subía por aquella tela metálica hasta arriba. Parecía que se había parado ahí
y de pronto aquel bulto blanco brincó desde una tela metálica hacia la otra, y como lo dije, la parte del centro se encontraba minada y había una distancia de 3 o 4 metros entre una tela metálica a la otra. Don Cande le dijo al otro compañero: mira, es el bulto, el que todos decían. Y sí, se mira como una persona, pero no se le ve el rostro. Cuenta Don Cande que aquel bulto era blanco, muy blanco, hasta parecía brillar en la noche. Parecía más una cometa, cómo brincaba de un lado a otro. Y lo peor era que aquel bulto, el cual se decía que era la muerte, comenzaba a provocarlos. Se subía a la tela metálica, brincaba hacia la otra, bajaba y volvía a aparecer nuevamente en la tela metálica anterior. Pero ellos, incrédulos de lo que estaban viendo, les temblaban los fusiles y dijeron: pase lo que pase, no hay que dispararle, porque precisamente quien lo hacía, la muerte se lo llevaba. Los dos vieron cómo aquella muerte o aquel bulto se paseaba y como que los provocaba, haciendo así que ellos desearan dispararle o tirarle, pero no lo hicieron. Al siguiente día le contaron a sus compañeros lo que habían visto y que en realidad era cierto. La muerte llegaba por la noche a provocarlos a ellos para dispararle y así llevárselos. Todos estaban a la vez bastante conformes de que ellos estuvieran al tanto y así no se atrevieran a hacerlo. Sucedió pues que meses después llegó un batallón del lado del occidente del país, específicamente del departamento de Aguachapán, que es frontera con Guatemala. Todos les advirtieron de lo que pasaba por las noches en este sitio, pero hubo un soldado que en realidad dijo: no les creo. ¿En realidad ustedes creen que eso sea la muerte? Esta noche me toca guardia a mí y lo voy a comprobar. Todos le advirtieron que no lo hiciera, pero este estaba decidido. Yo no le tengo miedo a esa, y si me lleva, pues que lo haga, porque yo le disparo porque le disparo. Cayó el sol, eran más o menos las 7 o 7:30, cuando algunos soldados le advirtieron que no lo hiciera, pero aquel soldado se encontraba decidido a dispararle. Y alrededor de las 9 o 9:30 pm, cuando se encontraba de guardia, precisamente allá, a lo lejos, en aquella tela metálica, iba aquel bulto de blanco nuevamente, el cual, cuenta Don Cande, que incluso parecía que bailaba, todo por provocarlos a ellos y así le dispararan. Aquel soldado de Aguachapán dijo: con que ahí está la tal por cual, pero a mí no se me va a escapar. Entonces, él le disparó, preparó su fusil y soltó varios disparos a esta, muy contento porque a lo mejor le había pegado, viendo así cómo aquella había brincado incluso cuando le soltó esos disparos. Lo raro fue que nunca cayó a tierra. Lejos de eso, seguía brincando. Él solo se quedó con el sentimiento y dijo: pero una noche de estas me la voy a bajar y así lo haré. Ya verán. Sucedió pues que sus compañeros, al escuchar los disparos, se quedaron con mucho miedo y dijeron: lo perdimos. A la mañana siguiente todos debían salir de aquel sitio y caminar hacia otro lugar que se encontraba quizás a unas 2 o 3 horas de camino. Eran más o menos 160 soldados, los cuales por la mañana prepararon todas sus cosas, sus mochilas, sus fusiles y emprendieron camino por aquellos caminos entre las montañas. Cuenta Don Cande que así,
Llegaron a una puertecita que se encontraba en medio del camino para pasar hacia otro sector del lugar. Don Cande era de los primeros que pasó, y así iban todos aquellos soldados caminando. Como lo dije, eran alrededor de 160 soldados. Ya habían pasado todos, solamente faltaba a aquel hombre, el hombre que le disparó una noche antes a la muerte. Y justamente, al nomás pasar aquella puertecita, había dado quizás 10 o 15 pasos, cuando de pronto, cuenta Don Cande, que se escuchó un gran estallido. Era una bomba. Aquel sitio estaba minado y precisamente había explotado cuando este hombre pasó encima de esta. Prácticamente, él murió en el instante por la explosión. Todos, al ver esto, se quedaron fríos, pálidos, porque todos recordaban lo que había pasado la noche antes, que le había disparado a aquel bulto blanco, es decir, le había disparado a la muerte. Y precisamente en esa mañana había regresado para saldar cuentas, llevándoselo así a través de aquella bomba, la cual a lo mejor los 159 soldados la habían pateado, pero en ninguno estalló. Quiere decir que aquella bomba se encontraba esperando por él debido a los disparos que éste le hizo a la muerte. Desde entonces, un miedo incluso mayor se recorría por aquellas trincheras de soldados, los cuales sabían perfectamente que era la muerte la que llegaba a provocarlos por las noches para que se le dispararan y llevárselos. Pero ustedes, ¿qué piensan, nocturnos? ¿Creen ustedes que en realidad sería la muerte? Porque a pesar de dispararle, nunca le habían pegado un disparo. Y aquella los provocaba como si era incluso bailando. Parecía una cometa brincando de un lado a otro en la oscuridad de la noche. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Tengan cuidado, nocturnos. Cuando ustedes visiten el campo, y específicamente sitios donde han habido indicios de guerra, porque ahí ronda la muerte, la cual se encuentra esperando a cualquier persona que pase para así llevársela, como se llevó a aquel soldado que nunca más pudo ver la luz de un nuevo día, porque en aquella mañana falleció. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios nocturnos. E igual, si tienen una historia de miedo que deseen contar, la pueden dejar en los comentarios o también enviarla a mi correo electrónico. Gracias, nocturnos, por escuchar este relato. Hasta la próxima.